Una pequeña reflexión sobre la marcha de hoy. Mira, la verdad, emocionada, como todas las marchas, pero en esta veo mucha juventud, veo mucha conciencia de las mujeres para el avance y el empoderamiento, así que me parece que va a ser una vez más un éxito realmente. Hoy la consigna al aborto, que el 13 hay vigilia por la sanción de la ley. Sí, correcto. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que lo que decida la mayoría es lo que está bien, o sea, evidentemente faltan muchas cosas, la ley y aparte falta educación. Me parece que tenemos que partir de ahí. Pero básicamente voy a acompañar todo lo que deba de acompañar, sí. Ok, gracias. Bueno, la madriguera acá con las compañeras en la plaza, en la marcha del 4 de julio, una chica muy joven. ¿Por qué estás acá? ¿Siempre venís? Sí, la verdad es que yo vengo hace muchos años, creo que es importante que todas empecemos a participar, a concientizar. En Argentina se muere más de una mujer cada 36 horas y en esta instancia especial estamos en el contexto de discutir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es un paso importantísimo en nuestro derecho como mujeres y en pos de achicar las brechas sociales. Distintos países, somos migrantes. Migrantes, ¿de qué Sí. país sos? Y estamos Perú, Bolivia, Haití, Paraguay, somos de distintos países. ¿Y participando hoy acá en la marcha? Sí, participando hoy por nuestros derechos. Sí. Muy bien, ¿vos de qué país sos? Peruana. Pero ¿cómo es la situación en tu país? Bueno, hoy en día está cambiando, pero antes era mucho machismo, la mujer era muy sumisa, pero hoy en día está cambiando la situación allá en nuestro país. Bueno, felicitaciones. ¿Sí? Gracias. Bueno, la madriguera sigue acá en la marcha con un grupo de jóvenes que tienen unos carteles muy interesantes. A ver, cuéntenos qué es esto. A veces la idea de hacer un cartel es de la habilización, porque la gente al ver un cartel, al ver una foto de un cartel con una frase, esa frase llega más que por ahí a ver miles de mujeres marchando, se ve más un cartel y una frase que representa lo mismo que una mujer marchando, pero el cartel al estar escrito es como más contundente. A ver, leemos el cartel un poquito cada una. Quizás te deja pensando un poco, por ejemplo, el que yo hice se dice, era un país tan pobre que gritaba más fuerte un gol que una injusticia. Yo creo que una persona tercera lo ve y se pone a pensar. Yo, por ejemplo, yo leí esa frase y dije, sí, es tal cual, porque es lo que nos pasa en esta sociedad. Nosotros estamos súper fanatizados con lo que es el fútbol, por ejemplo, y hay un montón de gente que realmente le chupa un huevo todo lo que es esta movilización. Mi familia, por ejemplo. Mundial, que todas las mujeres que son muertas por años o abusadas o acosadas, y creo que hay que concientizar. Está bueno que nos unamos por el fútbol, pero también está bueno que nos unamos por esto, que me parece que es mucho más importante. Está bien. A ver, ¿cuál es tu frase? La mía dice, yo no sé coser, yo no sé bordar, pero sé abrir la puerta para ir a luchar, y hace referencia a la canción que nos cantaban de chiquitas, que sepa coser, que sepa bordar. Bueno, que la verdad que ya en esa canción tenía 5 años y ya te metían en la cabeza para lo que tenés que hacer, que tenés que crecer, que la mujer se queda en la casa haciendo lo que el hombre no, y el hombre sale a trabajar, y no me parece, así que está muy buena verle el otro lado, la otra cara. Vamos avanzando, si no nos joden acá. Eso. ¿Cuántos años tenés? 19. Bueno, ahí arrancó la madriguera. Bienvenidos a todos escuchando los testimonios de la marcha del día lunes, fue, ¿no? Del día lunes anterior. Bueno, mucha gente joven que decía, esto está cambiando. Los carteles, las mujeres migrantes que decían, bueno, en el Perú también está cambiando. Entonces el programa de hoy lo titulamos así, Género y Aborto, que también una de las consignas de la marcha era la despenalización del aborto, que se terminaron ya las presentaciones en el Congreso y está por empezar a debatirse. O sea que nuestro programa hoy está abocado a eso en cada una de las columnas que tienen todos nuestros especialistas que están acá, los mejores. 2 cositas antes quiero decir. Primero, feliz día del periodista, porque estamos haciendo periodismo. Créase o no, estamos haciendo todas periodismo. Me encanta, porque el día del sociólogo, la socióloga pasa bastante inadvertido, sí. ¿no? Lo del periodista, ya es No, de jugar en No. las ligas mayores, ¿no? Además, el periodismo es un oficio, vos sabés que no es una profesión, se convirtió Exacto. en profesión entre las tantas profesiones posteriores que creó el mundo del mercado, del marketing, pero en realidad el periodismo es un oficio. Pero gracias por bautizarme como periodista. Y porque lo está ejerciendo. Me la creo. Lo está ejerciendo. Y en segundo lugar, hablando de periodismo, quiero felicitar a la gente
de la radio, hay que mencionarlo, que estamos en la mejor radio de América Latina y Sí, el Caribe. Totalmente. ¡Vamos, Sónica! Yo lo voy a decir así porque es bastante impactante. El premio se llama Listener Choice y es el mejor premio, se llama Mixcloud for the Best Online Radio Station, o sea, la mejor radio de América Latina y de América Central 2018. Así que acá estamos, haciendo este periodismo aquí y ahora en Radio Sónica. Bueno, bienvenidos. Fernanda, estuvimos juntas en la marcha y ¿qué percepción te dejó? Porque efectivamente son 3 años de esta marcha, entonces estamos cambiando, avanzamos. ¿Qué hay? Igual, ojo, el 3 de junio empezó hace muchos años. Ah, ok. Es decir, el ni una menos, esa consigna, pero el 3 de junio, yo cuando era diputada, me acuerdo con Fabiana Túñez, alguna vez vos has venido, todos los 3, todo día 3 nos juntábamos. Y éramos realmente muy poquitas, las mismas caras. Esto como con el tema de la trata de personas, eran todos los días 3, le dábamos la vuelta. Me acuerdo al Congreso y en esos momentos entre todas poníamos algo de plata para que la Casa del Encuentro pudiera pagar un camioncito que entonces tenía un parlante y dábamos en una soledad, con lluvia, con sol, con calor, pero una soledad enorme. Y ver ahora cómo ha ido creciendo, yo creo que, bueno, un poco producto del sostenimiento que se tuvo, producto de los encuentros de mujeres, que me parece que cada vez van más mujeres y que empiezan a concientizar algunas de las consignas, como era el tema de la violencia, la Casa del Encuentro que se le dio por contar a las mujeres que iban siendo asesinadas, las que salían en los medios, ¿no? Digamos, con esos límites, no era que todas las mujeres, las que salían a los medios, y eso solo parece que fue generando, ¿viste? No hay vuelta que darle, el dato positivo, el ver la cantidad y cada cuántas horas matan y todo eso empezó a generar, me parece, también una conciencia que comenzó a ser distinta. Y bueno, estas marchas son, para mí las marchas estas son maravillosas. Yo estoy anonadada, me encanta que haya jóvenes, porque uno ya empieza a pensar en el legado, ¿no? Tantos años de lucha y vamos a seguir siendo siempre las mismas. Y bueno, ya que de repente esté levantando la posta desde el lugar que sea a otras generaciones. Y quería decir algo, mira, con respecto al Mundial, en su momento cuando la Casa del Encuentro sacaba las estadísticas, cuando hay Mundial se matan menos mujeres. En serio lo digo, ¿eh? No, sí. Hay bajas en los momentos del Mundial, hay bajas estadísticas, me imagino que este año también se medirá. Se supone que es por el entretenimiento, los varones están entretenidos. No, se van a matar en la cancha. También, vos sabés que yo lo pensé, no quise ser tan bruja y te agradezco que haya sido vos, pero yo pensé algo muy parecido. Muy bien el bocadillo, es el circo romano. Yo pensé que estaban más entretenidos. Habría que darles cuchillos para que se entretengan los muchachos de la Barra Brava. Ahora, estuviste en Colombia, recordemos el jefe de gobierno de la ciudad capital de Bogotá cuando hizo esa estrategia que me pareció maravillosa hace unos 15 años. Sí. ¿No? Que declaró una suerte de estado de sitio por lo cual los varones no podían pisar y se desplomó la tasa, digamos, de criminalidad. Solamente las mujeres podían ocupar el centro de la ciudad, creo que fue. Sí, una movida que hicieron en Colombia maravillosa. Estamos hablando de hace casi 15 años. En Colombia, ¿no? En Colombia, estamos hablando de fines de los 90. Fue una idea, ese jefe de gobierno que está de candidato a presidente, a ver, recordámelo. Petro. Es Petro, el que se bajó, el filósofo. No, ese es Antanas Mocus, el de... Mocus, el que se bajó... Es Antonio, pero Antanas. Se bajó el pantalón mostrando el traste como demostración de repudiando también la violencia. Pero tienen muchos vasos comunicantes, Petro con Antanas Mocus. Antanas Mocus es un matemático, un filósofo, yo te diría que hasta un hippie, y que tuvo la suerte de ser alcalde y tuvo una serie de movidas culturales y posicionamientos referidos a que el tema para él es cultural. Muy y trabajó su discurso, lo legal, lo legítimo, interesantísimo. Y realmente, por ejemplo, en lugares como Medellín erradicó temas de violencia y temas de infracción en el tránsito que eran imposibles. Y tenía un ejército de mimos que cuando vos cruzabas, por ejemplo, y no te correspondía la luz, salían los mimos a los peatones y los retaban a todos. Pero tenía un montón, ¿no? Digamos, haciendo, o por ejemplo, los autos que estaban, la infracción era una boleta que cubría todo el auto.
y que le decía, es una vergüenza, ¿no? Digamos, se le daban como, y eso de el transporte aéreo, recordarás. Exactamente. Eso, vinieron no, fue alcalde de Bogotá. De Medellín, fue Antanas Mockus. Petro fue de Bogotá. Pero dejaron de haber atentados, o sea, pasaron un montón de cosas, con propuestas culturales que no tuvieron que ver ni con pensar en subsidios locos, ni con pensar en aumentar las penas en las cárceles, sino trabajar desde el aparato con la sociedad civil cultural y que te dé vergüenza la infracción. Porque él decía, en este país, todos los entrevistados, que él hizo todo un estudio, ¿no? Para ver qué era lo que se tenía que hacer. Y todos tenían por lo menos 4 excusas para justificar por qué infringían la ley. Llego tarde al médico, tengo una enfermedad grave, ¿Sabe usted quién soy yo? Por ejemplo, no, eso no lo puso. Es normal, pero ¿sabe usted con quién se está metiendo? Qué bueno que está eso. Entonces él dijo, acá hay un tema que hay que generar vergüenza cuando vos infringís la ley, porque todos tienen una excusa. Y todo es cultural, ¿no es cierto, Mario? ¿Conociste los centros culturales? Sí, una maravilla, yo las he visto por fotos, ¿no? Una maravilla. Una maravilla. Bogotá es una ciudad con murales con artistas impresionantes y que tienen motivos muy alegóricos y se hacen certámenes. Y es preciosa. También es una ciudad llena de perros y perros literales. No, sin metáfora, aparte policías y aparte para moverte, por lo menos te paran 3 veces, te huelen, te revisan. Las ametralladoras creo que son más altas que yo les tenía pánico. Hay gente que se saca fotos con los policías con esas ametralladoras. Yo no dejo de pensar qué pasa si se le escapa algo, un tiro, Mira, Fernanda, vos que sos historiadora y que te gusta todo esto, ¿te acuerdas del libro La ciudad indiana de Álvarez? Agustín Álvarez? Sí. ¿Qué característica tiene el alma criolla? 2 que eran fundamentales: el culto del coraje y el desprecio por la ley. Exacto. Bueno, hay algo de eso. En toda Latinoamérica que tenemos que ir, ¿viste? Entonces, a ver cómo hacemos. En el culto del coraje está la violencia como técnica de resolución del conflicto. Sí, sí. Y el desprecio por la ley es correlativo a eso. Yo no, ¿qué voy a ir a preguntar, a decirle al juez que resuelva algo? No, lo resuelvo yo, cuchillo en mano. Entonces, eso, si vos no cambiás esa matriz cultural, respondiéndote a vos, Tatiana, estás como dicen los italianos, a la fruta. Sí, no. Es así, lo que pasa que no hay posibilidad de esto. ¿Por dónde cambiás la matriz cultural? Digamos, no alcanza, digamos, obviamente con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, digamos. Y dentro de eso hay que incorporar estas políticas que está planteando, que son novedosas, que van a la profundidad. Medellín el tráfico de se las corrigió, prácticas sociales. Pero es una integralidad. Ya me parece que las acciones que han hecho en el caso de Colombia son acciones de visibilización de que se puede vivir mejor y que la cosa pasa por otros lugares también, ¿no? Eso me parece sabiendo que es muy la situación aleccionador. De Colombia, pero han invertido en centros culturales y ni más ni menos que en la atención de la educación temprana. Eso es clave. Esos lugares se han transformado en una suerte de iglesia, ¿no? Sí, esas son las cosas que he leído. Vos conoces más, has estado más en Colombia, yo he estado en otros tiempos, pero digo que se han convertido en refugios que todo el mundo respeta, hablando de... Sí, ¿no? La cultura la violencia circula, pero esos lugares hay consenso de cuidarlos. Donde están los chicos y donde está la actividad cultural. También, eso es muy ojo, interesante. a mí me impresionaron muchas cosas, ¿no? Yo digo, Colombia, pobrecita, tiene fuerzas policiales, parapoliciales, claro, pero tiene la paramilitares, pocos terroristas, ¿viste? Digamos, tiene de todo el mundo tiene una ametralladora, todo el mundo tiene gente muerta en su familia, pero tienen sobrinos, hijos, o el padre, o el hermano, y dentro de la misma familia, unos están en un lado y otros están en otro. Es como muy terrible la situación de ellos. Yo la verdad que es un pueblo que respeto y que me cuesta a veces cuando uno da una opinión la complejidad. Yo en la calle y con gente que iba a los distintos actos políticos, yo traté de apartarme un poquito del protocolo, porque el protocolo de los observadores, sí, todo es lindo, te llevan a los mejores hoteles, te encierran ahí, te meten miedo, no vayan al centro, no vayan aquí, no vayan, y te muestran lo que ellos quieren que vos veas, entonces está todo bien. Traté de ir a otros locales políticos, a otros actos.
Y lo que vos encontrás con la gente, yo le preguntaba, ¿y por qué está aquí? Mucha gente que está apoyando a los distintos partidos, esto me llamó la atención, es gente que te habla bien de Escobar, que te dicen, yo antes bancaba a Escobar y ahora lo rebanco a Petro. Y vos decís, ¿en qué momento estuvo el nexo en esto? Bueno, Petro fue 2 veces alcalde de Bogotá, también con políticas que la gente quedó con un muy buen recuerdo, pero también la gente lo quiere mucho. Yo hablo de lo popular, ¿sí? No fui a universidades, no estuve con un elite cultural, estuve con gente que está ahí o que vende cosas en la calle o que tienen que ir a trabajar, van a votar corriendo para irse al laburo. Se labura todo el tiempo en Colombia, es un pueblo muy trabajador y muy explotado. Y que te dice, yo lo extraño, Escobar, con nosotros era muy bueno. Yo lo digo, yo lo cuento porque es así. Ahora digo, ¿cómo será el Estado? Habla de la complejidad. ¿Cómo será el Estado para que te digan que Petro, digamos que, que Escobar era muy bueno, ¿no? Digo, qué sé yo. Eso son realidades. Reemplazaba al Estado. Reemplazó el Estado. En un momento, un tipo como Escobar reemplazó el Estado. Pero además le daba a la gente alegrías, sí. Contrataba shows, venían cantantes internacionales, o sea, donde no está el Estado, ellos solucionaban los problemas, o sea que es un Estado paralelo. Mató mucha gente también. Además, bueno, pero mataba a los malos. Ahí, Yo por eso hice la aclaración. Todos en Colombia tienen muertos, pero no muertos lejanos, ¿eh? Tenés hijos, tenés un hermano, tenés a tu papá, tenés un primo, todos tienen muertos. Es decir, que en ese sentido no es descollante la figura de Escobar, no es que mató más que el resto. Bueno, pero mató con una finalidad mafiosa, económica, personal, ¿no? Yo no te lo voy a bancar, pero bueno. Era la gente no lo percibió. El patrón del mal. Justamente, el patrón del mal. No, pero meternos en esto es un temazo que no lo podemos vamos a hacer un programa especial. Yo estuve en el momento más caliente de Medellín y tenía información porque siempre tuve relación con un sector de la política colombiana, pero vivirlo fue para mí una de las experiencias más fuerte políticamente que he vivido, ¿no? Así que... Sí, no. Tenemos que hacer... Bueno, voy ya para el balotaje. Para el balotaje. La próxima. Estamos muy atentos al balotaje. Me encanta que vuelva. Ojalá que pueda, pueda ese centro izquierda. Yo adoro Colombia. Trabajé bastante tiempo ahí. Y es el país que más he ido después de Argentina. Así que podemos hacer un especial. ¿Y cómo nos quieren? Con Colombia. ¿Y cómo nos quieren en Medellín? Que es una cosa en Bogotá también, nos quieren mucho. Hay muchos argentinos. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con nuestra primera invitada del día de hoy, pero mientras tanto, doctora Liliana Magrini, usted tenía una columna preparada para el día de hoy, muy interesante. Una cosa muy cortita. Amnistía Internacional hizo un informe respecto de la cantidad de niñas de menos de 15 años que se embarazan en nuestro país. 3.000 al año. ¿Qué tal? 10 niñas por día, un poquito más, un poquito menos, tienen hijos y ellas tienen menos de 15 años, con lo que esto significa, con la alta tasa de mortalidad infantil, porque esos niños son de alto riesgo y esas madres pequeñitas pasan por situaciones muy riesgosas. Obviamente no pueden tener un parto natural porque por su estrechez de caderas y demás tienen que hacerles una cesárea. Porque hay cuestiones físicas ya de por sí. Y hay 120.000 partos al año de chicas de menos de 19. Todas ellas obviamente no hubieran sido candidatas al aborto, pero obviamente hay una fragilidad en este universo, ¿no? La fragilidad de las niñas madres y la fragilidad de esos niños que nacen, de esas madres que no van a tener la capacidad económica, la capacidad intelectual, la capacidad psicológica. O sea, es una complejidad muy grande, ¿no? Y digo, no es solamente aborto o no aborto, es luego hacerse cargo de esa criatura. Y parece que hacemos un corte y solo vemos esa situación y no vemos todas las otras situaciones que se producen. Las que hemos sido madres sabemos lo difícil que es ser mamá, lo difícil que es sostener a un hijo durante toda la vida, pero en los primeros años con mucho más ímpetu, hay que ponerle todo el cuerpo al tema. ¿Y están en condiciones estas niñas de hacerlo? Esa es la pregunta, ¿no? No estuvieron en condiciones, ni su familia estuvo en condiciones, la mayoría son producto de violaciones, de relaciones incestuosas, no jorobemos con el tema.
Entonces, si la familia no se pudo hacer cargo de poner un límite a aquellos que le están violando, que puede ser el padre, el padrastro, el abuelo, el hermano, el tío, el amigo que vive en la vereda de enfrente, es decir, no estuvieron en condiciones de poder protegerle y cuidarle, ¿están en condiciones de proteger y cuidar a ese niño? No, seguro que no. Hablan de que los embarazos en esas instancias de menos de 15 años significan una situación de tortura hacia la... Tortura, trato cruel e inhumano, según Amnistía Internacional. Claro. Absolutamente de acuerdo. Ustedes saben que el gobierno lanzó un programa focalizado en la disminución de la maternidad adolescente y hay amigas que están participando en la conducción de ese programa y estaría bueno, como Silvina Ramos, estaría bueno en un tiempo ver si ha sido efectivo. Algunas son críticas y dicen que lo que han anunciado ya se viene haciendo hace muchos años, como por ejemplo la articulación entre la educación sexual, o sea, entre las áreas de educación y las áreas de salud, entre el programa de salud sexual y reproductiva, van a empezar por 1000 escuelas. Y esto es interesante para las amigas que están en el interior del país, que tenemos, creo que lo prometí yo y no cumplí, digamos, en las provincias que van a empezar a actuar, porque creo que es muy interesante de que participen las organizaciones no gubernamentales que no están todavía convocadas. Entonces quiero decir que es un problemón, digamos, entonces que sumado a lo que dice Lili, en los últimos años se fueron generando distintas visiones respecto a la cuestión del crecimiento de la maternidad adolescente, pero si hay algo que coincidimos en que hay un sector de chicas que encuentran el sentido de su vida, ¿no es cierto?, en la maternidad. Entonces, muchas que hemos trabajado en políticas sociales creemos que esa realidad hay que reconocerla a la hora de hacer políticas sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos planteas un programa de promoción del empleo, la asignación universal por hijo, digamos, esos programas tienen que estar integrados en, por un lado, el cuidado, ¿no?, a la primera infancia, para que sea una opción para las chicas, también el programa de promoción de empleo, porque fracasan todos los programas de promoción de empleo, porque mayoritariamente las chicas entre, digamos, de las llamadas NI, son 75% son chicas mujeres, jóvenes que tienen entre 1 y 2 hijos. Mujeres, y hay, para esos sectores no hay programas de género, no hay expectativas, digamos, para la promoción de la educación ni para la incorporación al mercado de trabajo. Entonces, si nosotros lo ponemos el foco solo en educación sexual y salud sexual y reproductiva, que es lo que está haciendo el gobierno, me parece que es muy insuficiente, como vos decías. Claro. No, creo que tiene que ver con un proyecto de vida que no pase por embarazarse. Exacto. O sea, las tribus, las famosas tribus, para pertenecer, o te pintás el pelo de verde o te embarazás. O sea, hay como épocas en donde hay algunas cuestiones que hay que asumir para poder pertenecer a esa tribu. Y en una época, bueno, hubo una película norteamericana en donde hablaba de esto justamente, un grupo de chicas de clase bien, de gente de clase media, que se empezaron a embarazar todas, y era porque, como se embarazó una, se embarazaban todos porque era pertenecer a ese grupo, ¿no? Pertenecer a esa tribu. Y acá también pasa. O sea, que tiene que ver más con la necesidad de educar hacia un proyecto de vida saludable, y no necesariamente educación sexual o reproductiva. Eso ya es de modé, eso era del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y hay que hablar de una situación integral, de plantearles a todas las personas la posibilidad de tener un proyecto de vida superador y no caer en los mismos estereotipos que del siglo pasado. Vamos por la renta universal. Totalmente. Vamos por la renta universal, sí, ¿ahí qué dice Mario? Yo soy escéptico. Bueno, me lo imagino. Mario. Soy escéptico. Bien, soy rompa. Profundamente escéptico todo eso. Yo también. Porque, mira, se ha fomentado demasiado la sexualidad adolescente. Hay toda una campaña de mercado. Hay una tolerancia de los padres a la sexualidad adolescente. Los invitan o permiten que el novio se quede con la nena que tiene 15, 16 años, que está al borde de un abuso sexual. Sería una forma de proxenetismo también. Ay, no, Mario. Es una forma de proxenetismo. Me parece que te pasaste de castaño oscuro. No. Ojo, que así se lo considera en el derecho alemán. Bueno, sí, pero no el derecho alemán, que es fuente de la legislación. Entonces,
Y yo creo que de la sexualidad... Vos sos la voz disonante acá. No, porque si yo naturalizo la sexualidad adolescente, tengo que naturalizar también en los embarazos adolescentes, porque se supone que el procedimiento para quedar embarazada es tener sexo. No hay otro mecanismo. O sea, que yo sepa, viene por ahí la cosa. Venimos luchando hace 30 años por educación sexual, salud sexual y legalización del aborto, digamos. Un país, y estamos por dar un paso importantísimo la semana que no criminaliza, sabemos muy bien que también eso modifica las prácticas sexuales. Entonces, hay cosas que ya no se pueden evitar, digamos. Las y los jóvenes se inician sexualmente acá y en China, digamos, no respecto a nuestra generación, más tempranamente. Lo que hay que, como decimos acá, es generar el ambiente social para que sea lo más cuidadoso, lo más amoroso, cuidadoso, libre, gozoso. Gozosa. Yo lo veo difícil que tengan mucho cuidado cuando no lo tienen los grandes. Pero ¿cuál sería el cuidado, Mario? O sea, porque una cosa es, yo estoy hablando, porque yo creo que esto no es un... Yo le daría consejo para los varones, yo le daría consejo para los varones. Mirá, yo le aconsejaría a los varones a pensar qué es lo que van a hacer con su sexualidad. O sea, que no es una cosa... que se la puedo fomentar y tomar como una gracia. Porque un muchacho de 15 años, que es padre, ¿qué responsabilidad va a tener como padre? ¿Qué función va a cumplir como padre? Ninguna. Entonces, no tomamos ninguna medida con él en el colegio, porque consideramos que no corresponde. Bueno, pero hay casos de tipos que han tenido 3 hijos en el colegio. Entonces, ¿qué hacemos con este muchacho? ¿Cómo lo convencemos? No son los más, Mario, no son los más. Excepciones y cosas estrambóticas hay siempre, pero lo que te digo es que estamos hablando siempre de sectores medios. Yo creo que en los sectores medios lo que hay que trabajar es sobre educación sexual, no solo por el tema del embarazo, por el tema del SIDA, por el tema de cómo han aumentado las enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. La violencia. El uso del profiláctico, la violencia, ir a una sexualidad más sana. Que vos como padre, en un mundo, en una ciudad de la furia, como es la ciudad de Buenos Aires, habilites tu casa, bueno, si quieren quedar a dormir y naturalicés una situación, que si no la van a hacer en otro lado. Sí, pero no solamente habilitás para eso, habilitás también para la previa. Entonces se alcoholizan en la casa. No, eso es otro tema. Bueno, ahí tenés. Yo, por ejemplo, no autorizaría para la previa, pero bueno, si quieren dormir en mi casa. El punto es que estamos hablando de en qué época de la vida pasa esto, si a los 14 o a los 18. O sea, esta cosa de naturalizar que todo se hace antes ahora. ¿Por qué la iniciación sexual tiene que ser a los 15? No puede ser a los 17, 18. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Y después tenemos los extremos. Así como las tribus son extremas, después ahora hay otros extremistas que dicen no, abstinencia absoluta y total hasta el matrimonio y no sé qué. Y vienen estas cosas locas también extremas que tienen que ver con una gran represión. Después te va a venir la abstinencia durante el matrimonio. También. También existe, porque eso pasa después de 30 años de dormir con la misma persona, uno para un lado y otro para el otro. Nunca me pasó, no puedo dar... Mira, ahí tenés una mujer feliz y tranquila, ¿viste? Es un buen antídoto, ¿viste? No te duren las parejas. Te cierran el almacén mucho antes. El tema es cuán maduros están para asumir un compromiso. El punto es que la sexualidad tiene consecuencias si no hay un cuidado para que no tenga estas consecuencias. Y no hay compromiso porque no hay madurez suficiente. Entonces, hay una madurez física, las mujeres no pueden embarazarse antes de los 15 años porque el físico no les da para esto, y hay una madurez emocional y psíquica que tampoco se tiene. Magrini, te voy a decir una cosa. Vamos a ver cómo dice el Código Penal, porque de acuerdo, hasta los 16 años tenés un problemita legal, ¿no es cierto? Depende para qué, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un abuso sexual. Sí, totalmente. Sí, entonces, que el otro sea, el varoncito sea menor de edad, no significa que sea no sea responsable legalmente, ¿no? Entonces, el tipo penal se cometió. Y después te pasa otra historia también que no estamos considerando. ¿Cómo es la participación? Porque la participación... todo esto, si yo le facilito el lugar para que tenga sexo
una persona de menos de 16 años, y bueno, yo estoy participando en el hecho delictivo. Hasta ahora no se ha armado la podrida, pero se podría armar en cualquier momento. Otra cuestión, hasta los 18 años hay determinadas prácticas sexuales que no se pueden realizar sin cometer delito. Entonces vos te ves la pornografía, que lo ven como, por ejemplo, la relación sexual consentida anal, es un delito de corrupción. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo esto. El desconocimiento trae así. Yo la voy a llamar al Rampolla y que ella nos explique. Es bueno, pero te digo que nosotros no hemos podido hasta ahora congeniar la legislación en materia, porque los programas de salud reproductiva a partir de los 11 años te proporcionan los elementos para planificar tu sexualidad sí. Y te lo aconsejan, van del centro de salud al colegio y le dicen y le proporcionan los anticonceptivos. Pero a esa edad, cualquier relación sexual que tengas es un abuso sexual. En algunos casos sí, pero por eso te digo, yo hablaría de sectores sociales, Mario, porque acá no es lo mismo que vos hables de chicos de clase media que tienen determinadas conductas, hábitos, etcétera, etcétera, y de otros sectores que no es lo mismo. Entonces yo digo, ojo, yo recuerdo, mis hijos ahora son grandes, la verdad, tienen 36, 30 y pico. Cuando fueron de viaje de egresados, la misma empresa que los llevaba, y te hablo de séptimo grado, 12, 13 años, les enseñaron todo un cantito para decir que el profiláctico era como el chicle, como no sé qué. Varios padres pusieron el grito en el cielo diciendo mis hijos, no, mis hijos. Pero te lo hizo una empresa de turismo acostumbrada a llevar pibes muy jóvenes que saben que en La Falda, que en Bariloche o en cualquier otro lado hay cosas que ellos no van a poder controlar. Obvio. Entonces hay que tratar de poner en conocimiento y trabajar, ¿entendés? Para que estén las herramientas. Digo, usar un forro no hay que ser tampoco un superdotado, ¿viste? No hay que ser un inteligente. Ahora, si nosotros no naturalizamos, si nosotros no informamos, si nosotros no le decimos, mirá, llévate así como tenés plata para el taxi, llévate el documento, tenés forros, esto nos cuesta. Claro. Nos cuesta como pregunta, pero quizás hay que empezar a hacerla. Y sí, pero eso es también para prevenir el embarazo adolescente. Esto es como hablamos muchas veces cuando hablamos de las drogas y todo lo demás. Yo me acuerdo que una vez hablando con un juez de provincia me decía, mira, cuando ustedes quieren habilitar el consumo, el uso personal y qué sé yo, están pensando en un chico de clase media que se fuma un porro mirando un cuadro. Dice, acá el tema es más complejo cuando vos querés habilitar el consumo. Pero además yo te quiero decir, y creo que cada realidad es distinta. Y hay una diversidad dentro de los sectores sociales que es increíble, digamos, increíble, digamos. Yo pondría dos palabras, libertad, disfrute y cuidados, digamos, ¿no? Porque ese planteo que vos hacés de la ley, digamos, te pregunto también, hay un código civil reformado, se está debatiendo en relación al tema del aborto, también el tema de los consentimientos para los chicos entre 13 y 16 años. ¿Pero por qué eso? Porque ha habido un cambio en las prácticas sociales. Digo, y eso, si vos no lo podés ver, digamos, es como... No es que no lo pueda ver. Es un proceso social. A vos puede gustarte o no puede gustarte, digamos, que hay que entender y buscar la forma, y no se nos ocurre otra cosa que educación, cuidados, comprensión de los adultos. Pero lo primero que tenemos que hacer es los adultos enterarnos de lo que está pasando. No, yo estoy enterado, yo te estoy diciendo otra cosa. Porque luego ¿sí? Bajamos la edad de la posibilidad de imputación penal. O sea, no, eso me parece, por ejemplo, en Inglaterra tenés a los 6 o 7 años ya son punibles. O sea, si todo lo bajamos, también después tenemos las consecuencias. O sea, pero no tiene por qué no tenemos por qué bajar. Yo creo que son cosas distintas. Pero escúcheme, para mí son cosas distintas. Nosotros tenemos con rango constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño. Sí. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que uno es niño hasta los 18 años. Sí. ¿No? Y fija, además, entre los objetivos del Estado, que los Estados están obligados a garantizar que no va a haber abuso sexual infantil. Claro. Hay una legislación sobre el abuso. La reglamentación de eso es el Código Penal, artículo 119, que fue el gran levantado de banderas en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el estupro se podía cometer si la mujer era honesta de los 13
De los o sea, que no tuviera... de los 13 a los 15 años. Ahora lo subimos a los 16 años. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Simultáneamente estamos diciendo que usted puede tener relaciones sexuales. Entonces, ¿dónde queda la previsión del abuso pero sexual? queda en que una cosa es tener una relación sexual y otra cosa es el abuso, Mario. Pero escúchame, son dos cosas distintas. Pero si no se supone que hay abuso porque carece de madurez la persona para poder aceptar libremente esa relación. Sí, pero y me que no ha parece sido que llevada o forzada o dirigida. Pero perdón, eso no es plano. Es delicado y eso, el tema. Y eso, digo, eso hay que tenerlo, hay que decirlo. También el Código Civil especifica una serie de derechos, ¿no?, que tienen jóvenes a partir de los 16 años. Bueno, y todo eso va cambiando también. Va cambiando porque va cambiando la sociedad. De acuerdo, me parece a mí, digo, después que haya, y yo metería otro temón, digamos, pero que me parece que ya está Marta Dillon al aire, que tiene que ver con este tema, que es lo que dispara, digamos, el año pasado, la toma del Colegio Nacional. No quiero estigmatizar a los pibes, pero sí hay un debate dentro de los jóvenes en relación a esto, al ni una menos, digamos, no sé, al tema abuso, acoso, que quizás sería muy bueno que conversemos con las chicas y con los chicos un día que convoquemos acá, porque creo que tienen, hemos tenido multitudes acá han desarrollado, no, yo me refería ahora, me parece que tema, es muy reciente, creo que yo les he contado que me he reunido y he estado con distintas presidentas de centros de estudiantes en el caso de la capital, no de provincia ni del interior, pero entiendo que es un proceso que está muy extendido, de lo que ellas llaman escracho. Hay como un proceso que requiere que lo traigamos acá. Bueno, ahí está Marta. Muy bien, estamos a full, la madriguera hasta que arde, y tenemos en línea a nuestra invitada, que es periodista, es activista feminista, fundadora del Ni Una Menos. Ella es Marta Dillon y la recibimos con un aplauso. Muy bien. Muchas gracias, Marta, por estar en la madriguera. Grande, Marta. Y bueno, estamos, Marta, bienvenida. Acá somos un grupo. Acá está Fernanda Gil Lozano, Virginia Franganillo, el doctor Mario Ganora, la doctora Liliana Magrini y Tatiana, quien te habla, debatiendo a estos 3 años de la primera marcha del Ni Una Menos que vos has fundado. Feliz día, te estamos ahora compitiendo. Feliz día. Algunas ya hasta nos estamos sintiendo periodistas y todo. Sí, nos felicitamos y todo. Es una cara dura. Me parece muy bien, Es un oficio y para ser periodista hay que ejercer. Exactamente, así es. ¿Cuál es tu reflexión, por ejemplo, a 3 años de este inicio de la marcha? Arrancamos el programa con testimonios de chicas muy jóvenes participando de distintas maneras y como con una conciencia distinta, ¿no? Como que algo hemos avanzado en relación a la violencia machista. Sí, me parece que algo que se ha transformado radicalmente, digamos. Se ha transformado primero en la forma en que se detecta, digamos, o que se identifica o se categoriza la violencia machista, digamos. Actitudes, hechos, agresiones que no estaban visibilizados o que estaban naturalizados, digamos, en este momento ya no se dejan pasar, ¿no? Esto genera muchas tensiones, digamos, no sé, las escuchaba recién hablar de los scratches dentro de las escuelas secundarias, o sea, qué pasa con los abusos cuando se dan entre adolescentes, que son cosas que están buenas para pensar, pero lo cierto es que la violencia machista sale del aislamiento de las historias particulares para plantearse como un problema social y como un problema que merece respuesta del Estado y de la sociedad, digamos. Eso me parece que es una ganancia enorme, que necesitábamos tener un grito así tan masivo y tan contundente en contra de la violencia machista, ¿no? Como un nunca más de las mujeres en relación a la integridad de nuestros cuerpos y a nuestros proyectos de vida. Me parece que eso mismo que sucedió en 2015 y que siguió creciendo porque, digamos, derivó en que hubiera encuentros nacionales de mujeres que duplicaron o hasta triplicaron, digamos, la asistencia, que derivó también en otras 3 marchas de Ni Una Menos, más el 8 de marzo convertido en paro de mujeres, digamos. Esto es un movimiento que
más allá de ese primer acontecimiento y de la puesta del cuerpo en la calle, que me parece que es algo muy importante por lo que se aprende, digamos, materialmente de esa experiencia. Después, estas discusiones que se dan a través de carteles, a través de la manifestación, a través de lo que se pueda poner eso en acto en cada manifestación, después se traducen dentro de la intimidad de las casas, en las escuelas, digo, en todos los lugares donde estamos las mujeres, donde nos juntamos y donde discutimos y pensamos cómo modificar un mundo que es injusto, ¿no? Que es radicalmente injusto. Me parece que la discusión ha crecido mucho, y lo que se ve ahora en relación a la demanda por el aborto legal me parece que está íntimamente ligada a nunca más de las mujeres de manera contundente y masiva que ponemos en la calle. Claro, que va para adelante, ya se instaló. Creo que este año, digamos, tenemos otro contexto, ¿no es cierto? Uno para bien, que es el inminente de media sanción en diputados sobre el aborto legal, impensado y para muchas de nosotras. Sí. Y por otra parte, digamos, una crisis que se acelera, una crisis económica y política que está lamentablemente mostrándose en sus primeros pasos, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional nuevamente en la vida de los argentinos. Eso yo lo vi mucho recorriendo la marcha, digamos, ¿no? Y muchas de nosotras en las intervenciones en diputados les dijimos a los diputados y a las diputadas que estábamos ahí gracias al Ni Una Menos. Eso me parece que está claro, digamos, que llegamos al tratamiento en diputados porque por esto que bien describías, esta marea que no para, digamos, ¿no? ¿Y cómo estás pensando la semana que viene, el miércoles, la sesión? Y también esto que la politización que se ha producido, que me parece que es la continuación de lo que planteabas muy bien del paro de las mujeres, en relación a chicas, chicos embanderados con no al fondo, muy conmocionante y muy crítica, y con algunas críticas al respecto, a lo cual yo personalmente siempre digo que el movimiento de mujeres nació crítico. El movimiento de mujeres es crítico. Entonces no es nada nuevo. Estas que quieren distinguirse, no, nosotros estamos con el Ni Una Menos porque estamos en contra de los femicidios, pero no metan aborto, no metan Fondo Monetario Internacional. Me parece que la respuesta es esa, ¿no? Sí, ¿no te parece? Y además me parece que justamente hay una maduración, digamos, no es hay una maduración y hay una necesidad de narrar de qué se trata la crueldad, digamos, ¿no? O sea, nosotras empezamos diciendo basta de femicidios, pero a partir de ahí empezamos a pensar cómo se producen los femicidios, en qué contexto, digamos, no es solamente el duelo por las que ya no están, que es un espacio que tenemos que abrir y mantener abierto este duelo, pero no es algo que tiene que sucede porque sí, digamos. Analizando incluso las tramas de los femicidios, entendemos por un lado de qué se trata el pacto, la heterosexualidad obligatoria. También vemos cómo, digamos, la crisis repercute en estas bandas, en el crimen organizado, en los barrios más populares, en la falta de, digamos, y esto repercute en violencia hacia las mujeres, sobre todo hacia las niñas y adolescentes. Y digamos, el tema de pensar que el modo en que la economía afecta la vida de las mujeres y el modo en que el endeudamiento público se traduce en obediencia de los pueblos y obediencia en la intimidad también, ¿no? Porque las mujeres lo que demandamos en definitiva con todas estas cosas que ponemos en juego es autonomía para nuestras vidas, para nuestras decisiones, para nuestros planes vitales, ¿no? Y las mujeres somos las que estamos, como poníamos nosotras cuando nosotras hicimos desde el colectivo Ni Una Menos, una acción que empezamos el año pasado, cuando vimos cómo antes del FMI, cómo estaban incrementando a ritmos increíbles el endeudamiento externo, ¿no? Hicimos una acción que se llamaba Vivas y Desendeudadas Nos Queremos,
porque eso, el endeudamiento público nunca es solamente del Estado, eso se traduce en estar haciendo cuentas todo el día, en no poder decir no cuando queremos decir no, porque no tenemos herramientas para poder sostenernos, digamos, son cosas que si no las entramamos pensamos que hay, despolitizamos nuestra lucha, y justamente nuestra lucha es profundamente política, ¿no? Yo estuve leyendo, perdón Marta, una entrevista tuya donde decías, a ver si es cierto, si está correcto, que la principal causa de muerte en mujeres menores de 44 años es la violencia doméstica. Entonces entendemos que casarse es un riesgo y que la pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. ¿Esto fue dicho por ti o no? Sí. Okay. A ver. Contanos, porque es impresionante ese el título. El título es impresionante, igual a mí me parece que fue muy valioso toda la cantidad de debates que se han dado, más allá de las agresiones machistas, conservadoras y qué sé yo, me parece que en muchas redes vi varios debates en relación a eso. Ajá. A ver, yo cuando hablo de la pareja heterosexual, digo, lo que no es la estadística, no es la principal causa de muerte, es una de las principales causas de muerte violenta de las mujeres menores de 44 años, es la violencia de género. Digamos, y en los crímenes y cuando recortamos los crímenes de mujeres por el hecho de ser mujeres, o sea, los crímenes ligados al género, digamos, los ejecutores más del 75% son parejas o exparejas. Entonces, lo que nosotras decimos, lo que yo digo, y no es que lo diga yo, ya lo han dicho muchas feministas antes que yo, es que el formato de la pareja heterosexual, tal como la conocemos, con esta imposición de ser para toda la vida, con roles asignados que son cristalizados para varones y para mujeres, donde los varones tienen que tener un lugar, las mujeres tienen que tener otro, son máquinas de violencia que ponen en riesgo la vida de las mujeres, y sobre todo esto servía para delatar, digamos, que la vida de las mujeres está muchas veces mucho más en riesgo dentro de sus casas que afuera de sus casas, que esta noción de que no tenemos que salir solas, que todavía que nos siguen leyendo como que estamos, acuérdense del crimen de las chicas en Ecuador, ¿no? Que viajaban solas y por eso... Y que todos decían, ¿ves? Porque se fueron... Sí, no, totalmente de acuerdo. El peligro está dentro de las casas, y no solamente no solamente de morir, digamos, sino de ver coartada tu vida en relación a los planes, a tus deseos, no sé, a poner en juego todas las potencialidades que se pueden desplegar, digamos. Esto es lo que tenemos. Yo no estoy en contra, por supuesto, ni del amor heterosexual, ni del deseo heterosexual, ni nada por el estilo, pero sí darnos cuenta que hay estructuras en las cuales nos manejamos, que generan pactos sociales que son realmente fuente de frustración, de jerarquización, de denostación, sobre todo para las mujeres. Las mujeres sin pareja se las sigue viendo como pobres, ¿no? Doy fe. Como solas, acá está otra presente. Presente mi generala. ¿Qué te pasó que no formaste familia? ¿Cómo? ¿Qué te pasó que no formaste familia? Bueno, y que no tuviste hijos? ¿Qué problemita tuviste? Sí, total. Sí, no, es típico eso. Total. Sí. Lo ven como un problema y no como una opción, como una decisión, como una elección. Sí, o el divorcio es una derrota, qué sé yo. A una mujer, el tema de la solterona, y digo, seguimos padeciendo, o sea, por mucho que estemos avanzando, si no terminamos de atacar ese núcleo, digamos, porque se sigue reproduciendo en canciones, en telenovelas, en literatura, digamos, en los cuentos maravillosos que le enseñan a los niños en las escuelas, digamos, en las jugueterías, digamos, todo este ideario, ¿entendés? De que completa sos cuando tenés una familia, y que la familia entra en un cuadrito, ¿no? Sean todo y aparte genera... ¿en qué tipo de familia, no? Porque yo decía, ¿por qué pensamos en la familia heterosexual, heteronormativa, todo eso? Vos familia es con quien vivís. Y hay muchas mujeres que viven quizás o con una tía, con una amiga, con una vecina, con lo que sea, están en una comunidad rodeadas de afecto, de amigos. Yo que tengo 6 perros, por ejemplo. Sí. Pero bueno. Además, si no pensamos y creció, de las nuevas que creció. Ahora le quiero enchufar el mío. No, yo creo que de verdad tenemos que pensar que, de hecho, el tema de pensar que los hijos se tienen solamente
en pareja. También, digamos, también. ¿no? Me parece que también es como decir, bueno, este relato que parece monolítico, pareja, amor y descendencia, cuando muchas veces también las familias se arman, como decís, de manera con vínculos más comunitarios, donde también los niños son, los niños y las niñas son bienvenidos y son mucho mejor cuidados. Tenemos que pensar estrategias de cuidado colectivo, tanto para la infancia como para la vejez, porque la autonomía, mucha vulnerabilidad. digamos, sin pensar en vínculos comunitarios dura muy poco. Sí. Sin los vínculos de comunidad dura muy poco, ¿no? Exactamente. Y mucho, no puede y mucho estar más en estos sostenida tiempos el hostiles, ¿no? Exactamente. Que me gusta eso, te lo he leído, digamos, digo que mucho más en estos tiempos tan hostiles para los lazos sociales. Entonces digo que promover formas de vida diferentes y alternativas, y pienso que ha sido muy aleccionador y muy transformador, y estamos en un proceso en ese sentido, lo que significó la ley de matrimonio igualitario y de identidad sexual, ¿no? Eso ha puesto en discusión todo. Uh-huh. A mí me parece que de ahí se ha liberado muchísimo otras formas de amar, de ser y de estar en el mundo, y que también, incluso teniendo ese derecho, digamos, al matrimonio, lo que se habilita, más allá de volver a configurar parejas así cerradas, lo que se habilita es la existencia. Eso es lo más poderoso, porque yo tampoco creo que porque dos mujeres se casen o dos varones se casen, la pareja va a ser distinta, pero sí es verdad que nuestras existencias, digamos, tienen una circulación que antes no tenían, digamos, y eso es, bueno, conseguimos ese derecho. Es como, no sé, yo lo planteaba la otra vez en relación al aborto, ¿no? Cuando podemos decir que no, también podemos decir que sí, y viceversa, digamos, cuando las decisiones son libres, entonces se sale de la clandestinidad. Yo en relación al aborto siento también que hay algo como de salida del closet. Totalmente. O sea, cuando nosotras podemos decir que no a la maternidad forzada, entonces también podemos decidir, planificar, conversar en las mesas familiares, entre amigas, cuándo querés ser madre, cómo querés ser madre. Pero cuántas mujeres hoy quieren ser madre, y incluso muchas que están haciendo como pruebas, viste, y el maltrato de los médicos, decir, y vos encima que estás sola y tipo, qué sé yo, querés, pero qué derecho tienen, viste, bueno, quieren los 40 años ser madre, qué joden, viste, a mí yo digo, qué falta de respeto, ¿no es cierto? ¿Por qué no pueden? ¿O por qué no está por qué no son tratadas de las mismas formas que las otras mujeres? Exactamente. En ese trato que vos decís hay un disciplinamiento brutal. Totalmente. Cuando además, lo más loco es que si vos te quedás embarazada, en un embarazo no deseado, en un embarazo no planificado, lo más probable es que lo críes sola. También, aparte. Entonces, sí. Digo, ahora, por deseo no. Por deseo no, ¿viste? ¿no? O sea, si vos realmente querés, no. Si te pasa así, en una calamidad, entonces sí, no te queda otra. Por eso a mí me duele mucho eso. Acá está íntima, en esto del aborto clandestino está íntimamente puesta la cuestión del deseo, ¿no? Que este es el gran cambio que podemos lograr, y por eso hay que estar atentas a cuáles son las modificaciones y etcétera, ¿no? Que no nos sigan viendo. Ayer había una discusión en el diario porque un compañero decía en voz alta, un compañero que quiero un montón, pero decía en voz alta, bueno, pero a nadie le gusta, a nadie quiere abortar, nadie está a favor del aborto, ¿no? Esto que es una frase que se usó mucho, nadie está a favor del aborto, sino de la despenalización. Claro. Pero lo cierto es que sí estamos a favor del aborto. Estamos a favor de lo que no está. Dice, bueno, pero no es lindo abortar. Y no, pero no es que el problema no es abortar, el problema es haberte quedado embarazada. O sea, es como una falacia que lo que esconde es penalizar el deseo de las mujeres. O sea, si vas a abortar, tenés que abortar con trauma, tenés que abortar con culpa, tenés que abortar... Sí, es que el castigo encubierto, ¿viste? Así. Es el castigo encubierto. Y en realidad el tema no es, o sea, sí, estamos a favor del aborto, porque si nos quedamos embarazadas y no queremos seguir adelante con ese embarazo, queremos abortar, y entonces estamos a favor del aborto. O sea, dejemos de pedir perdón por nuestros deseos, dejemos de pedir perdón por nuestra sexualidad, dejemos de pedir perdón, o sea, desculpabilicémonos, que eso es parte fundamental, digamos, está en el centro
esta discusión que por suerte se ha dado de manera masiva, transversal, te tomás un taxi y se habla de aborto, totalmente. Estás con las vecinas y hablamos de aborto, así que me parece que es la oportunidad justamente para desculpabilizar a muchísimas mujeres que lo sienten como eso, como un peso social, ¿no? Como si fuéramos nosotras las que tenemos que cargar con ese peso social. Pero estoy segura que después del miércoles, y espero que también el Senado, digamos, dé un paso positivo, y todo eso va a cambiar impresionantemente, como lo hemos vivido con otras con otras leyes, antes, ¿no? En relación al matrimonio igualitario. Totalmente. Seguiremos. Así que nos vemos el miércoles. Sí, el martes es la sesión. El martes. El martes. Es martes, ¿por qué digo miércoles? No sé. Habitualmente son los miércoles. Habitualmente son los miércoles. ¿Cambió eso o no? Es el martes. Sí, es el 13 de junio está. Martes. Es miércoles el 13 de junio. No, ahora estoy loca yo. ¿En serio? Sí, porque lo tengo súper agendado. Bueno, listo. Nos vemos el miércoles 13, acordate. Nos vemos el miércoles 13. Si no sería martes 13, sería mala suerte. Gracias, Marta Dillon. Gracias, muchas gracias. Un beso enorme. Seguiremos con el tema, se nos borró el programa. Mario, tenés un segundo. Y ojo con lo que vas a decir. Te veo la cara. Yo hice el proyecto que firmó el Encuentro Nacional de Mujeres sobre aborto, así que eso es viejo el asunto. Eso lo planteé. Te conozco la cara, te conozco como... Y la pelea la tuve en su momento en el bloque socialista, que en este momento está traicionando porque el diputado socialista va a votar en contra. Que tienen solo. Que es Cotigliani, bueno, pero ese es un problema del socialismo. Yo creo que el criterio que hay que utilizar es el que estableció la Corte Suprema de Estados Unidos en Roe versus Wade, que es en el año 76 y hasta la fecha lo siguen manteniendo, con lo que es el aporte de la Corte canadiense y la experiencia británica y francesa. Los franceses lo hicieron en el 75, fue un año antes, con la ley de Simone Veil. Esa sería la idea, esa es mi idea, ¿no? Yo quiero decir una cosa, pues 50 segundos. Me dio mucha tristeza, me dio mucha tristeza el suicidio de la hermana de Máxima, porque la verdad que mi más sentido pésame, ¿no? A toda la familia, y bueno, me gustaría que no pasen estas cosas, sinceramente. ¿Era especialista en derechos humanos? Había trabajado, era psicóloga social y bueno, la encontraron hoy suicidada. Bueno, hasta la semana que viene. Un medio conocido en un formato diferente. Somos la evolución de la radio. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.